continuación, Rompiendo el Silencio. Hoy en Rompiendo el Silencio. El miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es inevitable sentir miedo en algún momento de nuestra vida. Muchas veces el mismo miedo nos aleja de situaciones de riesgo y nos mantiene a salvo. Pero ¿será que el miedo también pudiera truncar nuestro crecimiento personal? ¡Ya comenzamos! Josie, ¿tienes miedo de la oscuridad? Yo no tengo miedo de la oscuridad, pero no me gusta la oscuridad. Pero no se preocupe. Y bueno, y así comenzamos la tarde de hoy aquí en Rompiendo el Silencio, porque hoy estaremos hablando sobre el miedo y cómo vamos a enfrentar esos miedos. ¿No es así, yo? Sí, son tantas cosas, no son tantos miedos que las personas tienen y es por eso que decidimos hacer ese programa para usted, para ayudarlo a vencer a esos miedos que quizás le están paralizando la vida. Y son muchos los miedos, ¿no, Josie? Así es, muchas personas que enfrentan esto diariamente, ellas tienen la opción de vencer, de sobreponerse al miedo o incluso sucumbir a él, rendirse, y eso es lo que vamos hoy a estar tratando aquí en la tarde de hoy. Y bueno, tenemos también nosotros allí en pantalla nuestras redes sociales para que ustedes puedan también contactarnos, el Instagram, también nuestro Facebook también va a aparecer en pantalla, y también nuestros teléfonos para que usted pueda enviarnos sus comentarios, puedan enviarnos incluso qué es lo que usted ha vivido. Quizás usted ha vivido muchas experiencias con el miedo, algo del miedo te ha paralizado, no has tenido metas, o has tenido metas pero no has conseguido vencer aquello que te está impidiendo lograr aquello que tú quieres, ¿no es? Seguro que sí, por eso que en Instagram dejamos también una pregunta ya en los stories. Usted puede clicar y dejar allá cuál ha sido su miedo. Queremos saber, deja ya su comentario y vamos a estar leyéndolo aquí también. ¿Verdad? Así es, y bueno, y el programa de hoy va a ser orientado en este sentido y vamos a tener ahora nuestro informe en la tarde de hoy y ya volvemos. El miedo es una emoción que genera una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren o el cuerpo se tense. Pero existen diferentes tipos de miedo, es decir, que sobre una base hay distintas maneras de expresar esta emoción. El estímulo causante del miedo puede ser un pensamiento real o no. Sin embargo, la gran mayoría de miedos son aprendidos por aprendizaje asociativo o condicionamiento clásico. Esta combinación entre factores biológicos y factores ambientales y aprendidos hace que los tipos de miedo que desarrollamos sean muy variados. A continuación puedes encontrar una lista con una clasificación de los distintos tipos de miedo. Dependiendo de si el estímulo que provoca el miedo existe o no, este puede ser: 1. Miedo real. Se construye a partir de componentes reales. 2. Miedo irreal. Se origina en un pensamiento imaginario. 3. Miedo normal, de carácter adaptativo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Miedo patológico. Se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Miedo físico. Temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo. Miedo social. Estímulo externo que se integra a nivel social. Miedo metafísico. De origen interno y no se nutre de fuentes empíricas. El autoconocimiento y conciencia de qué tipo de miedo estamos experimentando es importante para poder sobrellevarlo. Como bien dicen, la única manera de ser valiente es teniendo miedo. Bueno, sabemos que el miedo es algo natural de todo el ser humano, ¿no? Siempre pasamos por alguna situación que nos trae miedo, pero lo que no se puede, Josie, pasar es uno quedar aferrado a este miedo, ¿no? Es eso lo que acaba
paralizando la vida de uno, ¿no? Así es, y hoy vamos a estar hablando mucho sobre esto porque realmente son muchas las situaciones en las que se puede enfrentar el miedo. Y muchas personas también piensan así, bueno, estoy enfrentando el miedo y se asocia a la cobardía. Y tenemos aquí a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo está, doctor? Hola Yossi, hola Yu, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Tema. Muy bien, gracias a Dios, y espero contribuir esta tarde también a resolver algunas inquietudes respecto de los temores y el miedo. Así es, doctor Carlos es psicólogo y él nos va a estar hoy hablando un poco sobre eso. Doctor, lo que yo estaba comentando, ¿no? Muchas personas piensan así, bueno, yo tengo miedo, he enfrentado miedo por muchos años en relación a muchas cosas. ¿Será que soy una persona cobarde? Porque muchas personas relacionan eso con la cobardía. Sí, la verdad es que el miedo tiene dos características. Una que es un miedo natural, que es intrínseco al ser humano, que nos sirve para alarmas, para estar atento a una situación. Por ejemplo, si yo voy a cruzar una calle, tengo que tener precaución, ¿verdad?, de esperar el semáforo que esté en luz verde para yo cruzar. Ese es un miedo natural, ¿ya? Pero ya tener otro miedo que puede ser también de trauma, por haber vivido una experiencia tal vez fuerte en la infancia y hayamos quedado con alguna de esas situaciones en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, y eso puede también generarte temor y algunas neuroasociaciones que se producen en el ser humano cuando, por ejemplo, a lo mejor llega a una casa y huele las flores que están en la casa y enseguida lo relaciona, hace una neuroasociación y la relaciona con un funeral de que estuvo cuando era niña y ese olor le quedó penetrado. Entonces, son diferentes los mecanismos kinestésicos en ese sentido de poder enfrentar de nuevo el miedo que tuvo en la infancia. Y el otro que es inventado, que es imaginario, ¿verdad? Que es aquel que nosotros lo declaramos, digamos, por ejemplo, que tengo miedo a subir un avión, ¿ya? ¿Y de dónde viene ese miedo? ¿De dónde viene? Exactamente. Y una vez me tocó precisamente en un aeropuerto que la persona estaba retrasando el vuelo porque le tenía miedo a volar. Entonces ya iban a mandar a quitar los equipajes de la señora, iba a haber un atraso tremendo. Y en virtud de eso yo me ofrecí, le dije, ¿qué está pasando? Y me dijo, no, es que veo el avión como un ataúd. Oh, pero claro, cualquiera de nosotros que vea el avión como un ataúd va a tener miedo. Pero, señora, ¿usted lava la ropa en casa? Sí, ok. ¿Y tiene miedo de lavar la ropa? No, ¿por qué habría de tener miedo? Bueno, y va de compra al shopping, al mandado, a lo que hacemos habitualmente. Sí, también. ¿Y no tiene miedo? No, tampoco. Bueno, aquí tampoco le debe dar miedo porque en cualquier parte donde estemos podemos sufrir un accidente o pasarnos algo. Entonces, véalo como una experiencia nueva. La señora se relajó y al final aprendió algo nuevo en ese momento, de poder subirse a un avión sin miedo. Y ya 12 años que no volaba en avión por lo mismo. Sí. Doctor, entonces, ¿tiene algo relacionado con el punto de vista también de muchas personas? Absolutamente, absolutamente. La palabra es poderosa. Cuando nosotros nos hablamos, inmediatamente hacemos imágenes, ¿ya? Si yo digo y pienso que estoy haciendo, me voy a subir al avión y lo veo como un ataúd, se me viene la imagen de un ataúd. Entonces, lo estoy yo haciendo como una profecía, ¿ya? O autoprofecía cumplida, o profecía autocumplida, mejor dicho, ¿ya? De que yo estoy creando una imagen, ¿ya? Aquí hay dos elementos clave en esto. ¿Cómo trabaja la mente? Primero palabra y luego imagen, ¿ya? En una palabra, tu diálogo interno, lo que te comuniques, lo que te estés diciendo en un momento del tiempo, tú lo estás haciendo imágenes, creando, ¿ya? Yo en mi libro que les enseñé la otra vez tengo un capítulo entero sobre eso, que es lo que tú crees, tú lo creas. Entonces, tienes que tener cuidado con las palabras que tú dices, te dices a ti mismo, con las palabras que comunicas a los demás, con las imágenes mentales que estás haciendo, que te van a producir miedo. La mente es algo bien interesante, ¿no? Y de verdad tiene ese poder de crear cosas, ¿no? Correcto. Y bueno... Seguimos aquí con nuestro programa de hoy conversando acerca del miedo y muchas son las personas que hoy han enfrentado esto. Y también, doctor, yo quería hacerle una pregunta, ¿no? Porque estábamos conversando en la pausa.
cómo las personas pueden administrar el miedo, porque sabemos que es una emoción que todos vivimos, todos enfrentamos desafíos, todos enfrentamos incluso problemas. Usted habló un poco sobre los miedos imaginarios, pero ¿cómo esta persona que está padeciendo, está viviendo esta situación puede administrar este problema? Claro, primero que todo, dentro de las 6 principales emociones está el miedo, ¿ya? Y hablábamos de que puede ser real como puede ser imaginario. Entonces, la persona lo que tiene que hacer en general es empezar a cambiar su manera de vivir en estilos de vida completamente diferentes a lo que le esté haciendo. Por ejemplo, alimentándose de cosas buenas, ¿ya? No solamente físicamente con alimentos sanos, sino que también mentalmente con lo que ve, con lo que escucha. Si una persona está todo el día viendo la televisión, que son puras noticias negativas muchas veces, Sí, nocivas. entonces lo que va a entrar ahí va a ser basura. Y como dije en una oportunidad, existe una sigla en la informática aquí en Estados Unidos que dice garbage in, garbage out. O sea, si basura entra, basura sale. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Es no permitir que entre basura, no permitirte tú leer cualquier cosa que ves en internet o las noticias, no juntarte con la gente que está propagando noticias negativas o gente que tiene actitudes que son negativas habitualmente, o que te están, como decimos, tirando el avión siempre abajo, ¿no? Que no va a resultarte, que no hagas eso. Tú tienes que empezar a administrar, como dices tú, la mente de una manera más consciente. Y para eso existen varios pasos. Uno de ellos es, por ejemplo, empezar a tomar conciencia de que debemos siempre vivir en términos de este momento presente. No hacer que la mente empiece a divagar o que empiece a irse hacia el pasado y a traer cualquier situación pasada que es sinónimo de problema, ¿ya? Ni tampoco irse al futuro, que es sinónimo de preocupación. Y de la ansiedad, ¿no? Y ahí Produce viene la ansiedad y ansiedad, produce ¿no? depresión, claro que sí, eso es exactamente. Entonces, hay que saber vivir en tiempo presente. ¿Cómo hacerlo? Hay ejercicios de respiración, ejercicios de meditación, de poder estar conectado también en oración, ¿por qué no? Para poder sentir plenitud. Es un estado de atención plena, ¿ya? De saber vivir en el hoy. O sea, no en vano los monjes En Tibet. ¿Ah? En Tibet. En Tibet, sí, viven más de 100 años porque son personas que no están ni preocupados con el pasado, ni problemados con el pasado, ni preocupados con el futuro. Entonces, eso tenemos que procurar. Nosotros administrar la mente significaría tener un estado mental, medioambiental, de salud, comida física, comida De verdad, emocional Sí. y, por supuesto, espiritual, ante todo. Sí, muy, Sí. muy interesante todo lo que está hablando, doctor. Y yo quiero... Vamos a estar conversando un poco más, pero ahora también tenemos por Zoom a Briana. Buenas tardes, Briana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, Sí. Bueno, Briana, tú tienes un testimonio acerca del miedo, pero me gustaría ir desde el inicio, ¿no? ¿Qué cosas, qué situaciones te provocaban el miedo? entonces, como estaba diciendo la señora, ¿no? En mi niñez, ¿verdad? Había siempre peleas en mi casa, entonces eso me generaba mucho miedo, porque yo pensaba, oh, mis papás se pueden divorciar, ¿no? Hubo una ocasión, ¿no? Que mi hermana mayor llegó a la casa toda borracha y mi papá quería enseñarle una lección, ¿no? Y no empezó a maltratar, la verdad, y hombres de otras casas vinieron a nuestra yarda y empezaron como a maltratar a mi papá, ¿verdad? Entonces allí yo llamé a la policía, ¿verdad? Entonces llegó la policía, hubo un caos y pues muchos problemas en mi infancia que había un constante miedo, ¿verdad? Todos los días.
Qué fuerte, Brianna. Y bueno, doctor, siguiendo un poco la línea de lo que Brianna está hablando, ¿no? Venía de sus padres, ¿no? Eso, incluso María estaba hablando sobre eso. Sí. Ella estaba diciendo que muchas veces se puede transmitir esos miedos también de los padres a los hijos. Correcto, sin duda. Por ejemplo, el medio ambiente que hablamos también recién produce un nivel de inseguridad en la medida que los niños están expuestos a estas constantes peleas que tienen los padres de Adria, en este caso. Entonces ellos van bajando sus niveles de autoestima, van siendo niños temerosos, van siendo niños tímidos y de acuerdo a eso en su vida después van teniendo esos miedos y esos temores. Ahora, es bueno, y volviendo también a lo que tú preguntaste antes, Yossi, respecto de cómo administrar mejor esta parte, tanto en el testimonio que tuvimos recién, como en lo que tú me preguntabas. Muchas veces la gente ve que la vida está muy alta o se le hace muy difícil llevarla, y están pensando que no les gusta la vida, ¿ya? Normalmente se produce una brecha entre lo que espera la gente y lo que es la realidad. Esta brecha es sinónimo de sufrimiento, de dolor, ¿ya? Y es igual a frustración. Entonces yo les sugiero a los pacientes que la brecha sea inversa, ¿ya? Que piensen al revés, que digan, todo lo que está pasado, ¿qué es lo bueno que tuve en mi vida? Y se enfoquen en esas cosas positivas, porque todos tenemos cosas que nos suceden en la vida. La vida no es pan de... Siempre es color de alto rosa. y bajo, Sí. exactamente. Entonces, es saber administrarse y saber que en el caso de ella, de cómo poder sobreponerse pensando en las cosas buenas, ¿ya? La psicología positiva es tremendamente importante, ¿ya? Yo diría que hoy día es el santo grial para poder ser felices, para poder ser, en cierta forma, mucho más estable emocionalmente y tener estados ricos en general, o sea, más positivo, porque tú al final, tu lenguaje, te dije recién, las palabras que tú te digas en tu diálogo interno son las que van a hacer tu imagen va a ser la que siente, la que piensa, decide, acciona y obtiene un resultado. Okay, doctora. Y después yo también tengo una preguntita para la doctora María Fernanda, o Alejandra, perdón, pero tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Bueno, se desconectó. Sí, no hay problema. Yo voy a hacer entonces para el doctor, porque estábamos hablando ahorita, ¿no? Que hay personas que pasaron por una situación en que ella se frustró, no salió cierto, aquello que ella quería no salió como ella quería, o llevó un regaño, o pasó algo y ella se como encerró. Y ahora tiene miedo de volver a intentar, miedo de hacer lo que podía, de hacer lo que ella podría hacer, ¿no? Y de arriesgarse. Entonces, ¿cómo que la persona que pasó por esa experiencia puede volver a arriesgarse, volver a intentar y buscar sus objetivos, ¿no? Sí, bueno, primero que todo te puedo decir que lo que hablábamos antes, que es importante el medio ambiente, digamos, es que tal vez ella vivió una experiencia de ese tipo de inseguridad en su hogar. Entonces, después viene la neuroasociación o lo que se llama memoria celular, que ella imita el comportamiento de sus padres o de lo que aprendió en esa experiencia. Y ante un evento X, reacciona de esa manera. Al reaccionar de esa manera, ella sabe que es bueno y conveniente porque está haciendo lo que hacían sus padres. Pero nadie a sus padres a lo mejor les dijo, o al medio ambiente, cómo resolver esa situación. Resolver esa situación también es sencillo, es ponerla a pensar de una manera diferente, a actuar de una manera diferente. Explicaba el otro día, no sé si aquí en otro programa, pero la verdad es que tu estado fisiológico ya determina tu comportamiento, tu conducta y tu estado en general. Si tú estás en una posición como la de Goethe, el que está así todo triste, que se aprende hasta en la televisión, vas a crear un estado depresivo. Pero si estás vibrante, cantando, bailando, moviéndote, vas a estar con energía, vas a estar alegre, vas a estar feliz.
Y hay muchas formas de salir de esos estados depresivos, de esas inseguridades, pero tienes que consultar a un especialista, tienes que aprender de otra persona que pasó por ese mismo evento o consultar con alguien que esté dedicado, ya sea como la señorita life coach o como un psicólogo o como un profesional de la salud mental para quitar esos miedos. Pero te aseguro que hay muchas formas de poder quitarlo y volver a estar en la vida de una manera más normal o regular. No es porque una vez que salió errado que va a salir errado todas las veces, ¿no? Esa es una conducta típica de la gente que, por ejemplo, hay madres, por ejemplo, que he visto yo casos de que han sido violadas, entonces cuidan a sus bebés, y mujeres sobre todo, de que por favor no te vayas a juntar con los hombres, por favor, ni no les saludes, por favor, y les siembran ese temor, ¿ya? Entonces la niña repite la conducta de su madre y la hace insegura y la hace temerosa de los hombres. Entonces ahí viene otro tipo de situaciones, como por ejemplo que se empiezan a engordar, se empiezan a afear, digamos, para no ser pretendida eventualmente por un hombre. Uno puede ver también que cuando uno empieza a manejar, uno tiene ese miedo, ¿no? De agarrar el carro y entrar en una freeway. Uno tiene ese miedo, yo tenía ese miedo y me quedaba así bien tensa, pero a la medida que uno va manejando, ese miedo se desaparece. Incluso ¿no? yo, ese ejemplo que tú das ahora, muchas personas también enfrentan cuando tienen un accidente automovilístico. Sí, correcto. A mí me pasó de que yo en una ocasión lo tuve y fue como si iniciara nuevamente a manejar, o sea, tenía un El pánico miedo, ¿no? volver a Correcto. manejar, pero claro, enfrenté ese miedo, ¿no? Lo enfrenté Sí. con valentía, Muy bien. pero fue Sí. muy difícil, me sudaban las manos como si fuera la primera vez. Claro que Entonces, sí, realmente, imagínense, eso es con una situación como esta, imagínense con traumas del pasado, de la familia. Claro, no muchas se alcanzan veces, a sí. elaborar muchas veces. Entonces, recién hablábamos del caso de la señora del avión, ¿verdad? O sea, la persona nunca se expuso a viajar por esta creencia. Entonces, las creencias las hacemos convicciones y por lo tanto creemos que es absoluto y no hay nada que hacer. El avión para mí es sinónimo de ataúd. Entonces, si no lo trabajas y lo comparas con otras cosas, como le dije ese día, y usted lava, usted hace eso, puede en cualquier momento pasarte algo. Sí. ¿Sí? Y doctor, ¿sabe que quería hablar un poco sobre esos síntomas, ¿no? Porque María en su intervención habló un poco sobre las palpitaciones, Sí. pero hay otros tipos de cosas y Sí. sensaciones que la persona tiene en su cuerpo. Sí, hay agitaciones, ¿verdad? Aumenta tu ritmo cardíaco, hay sudoración, ¿ya? Hay, como dicen en México, temblorinas, o sea, empiezas a temblar. Y esas son típicas reacciones ante eventos de temor, ¿ya? Pero también se dijo aquí de que el miedo es bueno también tenerlo si vas a cruzar la calle, como te dije antes, o si te vas a enfrentar a un tigre que viene para acá enfrente de tuyo. O sea, Un sistema de alerta. exacto, es un sistema de alerta. Te paralizas, huyes o te quedas ahí para que te coman, ¿ya? No. Entonces, sí, hay que superarlo con ayuda psicológica sobre todo. Bueno, vamos ahora a una cápsula y ya regresamos. Al hablar del miedo que podemos experimentar en diferentes situaciones y en diferentes aspectos de nuestra vida, e incluso con diferentes intensidades o por mayor o menor periodo de tiempo, se puede reconocer que la sensación de este sentimiento en nuestro cuerpo y por supuesto en nuestra psique afecta directamente en la toma de decisiones. Por ejemplo, en cuestión laboral, y muy a pesar de diversas leyes que hay contra la prevención de acoso y abuso sexual, el miedo se sigue empleando en muchas organizaciones. Observemos la siguiente gráfica para comprender qué tipo de miedos pueden existir en un ambiente laboral. Miedo al cambio, a un cambio de función o localización. Miedo al fracaso, al error, a asumir riesgos o tomar decisiones, a no ser reconocidos por el trabajo. Miedo al rechazo, es decir, a ser distinto, al éxito o destacar, a relacionarse con otras personas. Miedo a perder el poder, a pedir un puesto de influencia o no ser reconocido socialmente. Miedo a no sobrevivir,
es decir, miedo a perder el trabajo o no llegar a fin de mes. El 51% de los directivos reconocen que en su empresa se fomenta el miedo para lograr objetivos. Es el resultado de una muestra realizada sobre 185 mandos medios y directivos. En este mismo estudio se observa casualmente que las organizaciones que se centran en el potencial de los profesionales dejan el miedo fuera del juego. Y lo más interesante, las empresas basadas en el talento obtienen los resultados esperados de los empleados. La parte de nuestro cerebro que se activa cuando somos creativos o disfrutamos con nuestro trabajo es distinta a la que lo hace cuando tenemos miedo. En el pasado, el miedo era el modelo clásico de gestión en las compañías. Pero es bien sabido que este modelo tiene resultados deficientes. Así quedó evidenciado en el estudio que realizó Rag Sisodia, Hag Shed y David Wolf sobre el estilo de dirección y los resultados financieros en 60 organizaciones punteras estadounidenses. Aquellas empresas dirigidas por directores generales que inspiran respeto, lealtad e incluso cariño, más que miedo, habían incrementado sus resultados en los últimos 10 años un 758%, frente al 128% que aumentaron aquellas empresas donde se registró que los directivos utilizaban el modelo antiguo basado en el miedo. Solo el 36% de los profesionales aseguran poner en práctica todo su potencial en las empresas. ¿Se imaginan los resultados de los equipos o de nosotros mismos si el porcentaje se acercara al 100%? Estamos de regreso aquí con nuestro tema de hoy, el miedo y cómo podemos enfrentarlo. Y bueno, tenemos por Zoom a Brianna. Brianna, ¿estás allí? Sí, hola. Hola. Brianna, yo quería preguntarte, ¿qué hiciste para vencer ese miedo? Para vencer ese miedo, yo tuve que tener unos diferentes pensamientos. Yo tuve que abrir mi corazón, yo tuve que en verdad entregar todo ese miedo, ¿no? Y yo entregué para Dios, ¿verdad? Y Él me ayudó en todos los aspectos y gracias a Dios pues ya no tengo miedo, ¿verdad? Cuando viene un problema en familia, ya no me desespero. Hoy podemos hablar, ¿verdad? De los problemas. Si viene un problema, ya no existe ese temor, o me van a regañar, no me van a entender. No, podemos expresar nuestros puntos de vista y ver cómo cambiar las situaciones, pero así como ustedes hablaron en el inicio, no podemos dejar que el miedo nos venga a controlar, intimidar. Tenemos que enfrentar ese miedo y cuando uno está enfrentando, uno recibe esa fuerza, ¿no? Para vencer en cada momento, ¿verdad? Porque no es fácil, pero cuando uno está dispuesto a enfrentar el miedo, uno se viste de valentía y uno va a conseguir, ¿verdad? Porque uno está enfrentando sus miedos, se está haciendo fuerte y pues Dios ayuda a la persona también. Así es. Qué bueno escuchar tu testimonio, Brianna. Y bueno, tú transformaste todo ese miedo en valentía y eso es importantísimo, ¿verdad? Ay, sí, muy lindo. Sí. Muchísimas gracias, Brianna, por estar con nosotros. Fue un placer y estoy segura que su testimonio ayudó a muchas jóvenes también a llenarse de esta valentía hoy también. Gracias. Muy bien. Bueno, doctora, y Brianna habló que ella cambió sus pensamientos. Así es. Y a mí me gustaría preguntarle cuál es su consejo para esta persona que nos vio hoy y que quizás está enfrentando lo que Brianna enfrentó. Sí, ella hizo muy bien cuando dijo que ella tomó acción, ¿verdad? Y enfrentó. Como dice Shakespeare, si vas por el bosque en la noche oscura y sientes miedo, silba. Y solamente el tomar acción de silbar ya quitamos el miedo. Entonces, es tomar acción, es poder hacer que las cosas que traes cargando en tu pasado sean diferentes para adelante. Dedícate, primero que todo, a trabajar en tu espíritu, en tu parte espiritual. Busca de Dios, busca de alguien que te ayude también, como nosotros, psicólogos o algún terapeuta familiar, que te pueda orientar y sacar de esa
de ese bucle que te está dando malas vibras, te está restando energía. Decíamos recién entre bambalinas que los pensamientos restan energía y entonces evita pensar todo el tiempo, evita interpretar. No hagas interpretaciones ni del futuro, ni de que esa persona que está pensando de mí. Trata tu mente de limpiarla, de educarla, de tener una forma de nueva criatura, como dice la Biblia, ¿no? Somos nuevas criaturas. Entonces, vuélcate a eso, vuélcate a vivir en paz, a vivir un ambiente tranquilo, a leer cosas positivas, alejarte de los malos, digamos, noticias negativas. Acércate a un ambiente mucho más higiénico y con eso vas a hacer lo que decimos en psicología también, profilaxis mental, o sea, como se mencionó antes, limpiar un poco tu mente. Depuración. Una depuración. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor. Y también me gustaría hablar. Lamentablemente el tiempo es muy corto y bueno, es momento de romper el silencio y a mí me gustaría compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios que dice así: busqué al Señor y me respondió, me libró de todos mis temores, ¿no? Miren cómo la palabra de Dios es clara, ¿no, Yu? Ella nos enseña que buscando a Dios podemos ser libres de todos nuestros temores. Y yo quiero invitar a esta persona que nos ve hoy, y sabemos que el tiempo es muy corto, pero yo quiero invitarle a que usted pueda conquistar esa bendición hoy, la bendición de ser libre del miedo, de los temores. Yo sé que quizás usted está viviendo situaciones terribles, pero Dios tiene el poder a través de la fe y de esa práctica de creer que Dios puede así como usted en este momento va a orar y va a pedir a Dios el libramiento de todos esos temores, que el Espíritu Santo hoy le llene de una vida nueva, le llene de pensamientos positivos, de pensamientos nuevos en relación a sí misma, en relación incluso a su vida, a lo que usted está enfrentando hoy, porque todo lo que usted esté viviendo ahora, en este instante, en este momento, Dios tiene el poder de transformar. Nos dejamos ahora con más de nuestra programación y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras todas las tardes. Seguro que sí. Nos vemos. Hasta mañana.